Mis hermanos, Dios les bendiga un día más, su hermano Teo en Cristo. Hoy día, mis hermanos, compartiré el santo de hoy día. Y el santo es San Simeón Estilita. Es una muy bella historia, mis hermanos. A través de los santos nosotros vamos reconociendo que no hay más que un solo Dios. Y a través de la santidad de estos hombres, nosotros también conocemos a Dios. Y la invitación que ellos nos hacen es a que los imitemos a ellos para llegar también un día ante la presencia de nuestro Dios. Cuando nosotros leemos estas historias, creemos que es un poco exagerado lo que los santos hacían, pero esto en realidad agradaba a Dios. Las personas que hacían estas cosas por el amor de Dios, porque Dios perdonara sus pecados, a Dios le agradaba. Ellos no es porque hayan sido masoquistas o de una manera o de otra hacerse un daño en su cuerpo. Lo que ellos hacían lo hacían para que aquel deseo de volver a pecar no les viniera a su mente. Con el dolor que ellos sentían, pues obviamente que no iban a pensar más que en el dolor en vez de pecar y hacerse daño en el alma. Eso era lo que ellos buscaban, agradar a Dios a través de no pensar en los males, en hacer daño o en hacerse daño a su alma, porque eso es lo que hacemos nosotros continuamente. Voy, mis hermanos, a comenzar a leer esta historia. San Simeón Estilita. Dice: nace cerca del año 400 en el pueblo de Sisán, en Cilicia, cerca de Tarso, donde nació Pablo. Estilita significa el que vive en una columna. De pequeño se dedicaba a pastorear ovejas por los campos, pero un día, al entrar en una iglesia, oyó al sacerdote leer el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Se entusiasmó al oír que Jesús anuncia: dichosos serán los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Se acercó a un anciano y le preguntó qué debía hacer para lograr cumplir esas bienaventuranzas y ser dichoso. El anciano le respondió: lo más seguro sería irse de religioso a un monasterio. Se estaba preparando para ingresar a un monasterio y pedir mucho a Dios que le iluminara qué debía hacer para lograr ser santo e irse al cielo, y tuvo un sueño. Vio que empezaba a edificarse el edificio de su santidad y que cavaba en el suelo para colocar los cimientos, y una voz le recomendaba: ahondar más, y al final oyó que la voz le decía: solo cuando seas lo suficientemente humilde, serás santo. A los 15 años entró a un monasterio y, como era muy difícil conseguir libros para rezar, se aprendió de memoria los 150 salmos de la Santa Biblia para rezarlos todos cada semana, 21 cada día. Se le considera el inventor del cilicio, o sea, de una cuerda hiriente que algunos penitentes se amarran en la cintura para hacer penitencia. Se ató a la cintura un bejuco espinoso y no se lo quitaba ni de día ni de noche. Esto para lograr dominar sus tentaciones. Un día, el superior del monasterio se dio cuenta de que derramaba gotas de sangre y lo mandó a la enfermería, donde encontraron que la cuerda o cilicio se le había incrustado entre la carne. Difícilmente lograron quitarle la cuerda con paños de agua caliente, y el abad o superior le pidió que se fuera para otro sitio, porque allí su ejemplo de tan extrema penitencia podía llevar a los hermanos a exagerar en las mortificaciones. Se fue a vivir a una cisterna seca, abandonada, y después de estar allí 5 días en oración, se le ocurrió la idea de pasar los 40 días de Cuaresma sin comer ni beber, como Jesús. Le consultó a un anciano y éste le dijo: para morirse de hambre hay que pasar 55 días sin comer. Puede hacer el ensayo, pero para no poner en demasiado peligro la vida, dejaré allí cerca de usted 10 panes y una jarra de agua, y si ve que va a desfallecer, come y bebe. Así se hizo. Los primeros 14 días de Cuaresma rezó de pie, los siguientes 14 días rezó sentado, los últimos 12 días de la Cuaresma
Eran tanta su debilidad que tenía que rezar recostado en el suelo. El domingo de resurrección llegó el anciano y lo encontró desmayado y el agua y los panes sin probar. Le mojó los labios con un algodón empapado en agua, le dio un poquito de pan y recobró las fuerzas. Así pasó todas las demás cuaresmas de su larga vida, como penitencia de sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Se fue a una cueva del desierto y para no dejarse dominar por la tentación de volverse a la ciudad, llamó a un cerrajero y se hizo atar una cadena de hierro a una roca y mandó soldar la cadena para no podérsela quitar. Pero varias semanas después pasó por allí el obispo de Antioquía y le dijo: las fieras sí hay que atarlas con cadenas, pero al ser humano le basta su razón y la gracia de Dios para no exceder ni irse a donde no se debe. Entonces Simeón, que era humilde y obediente, se mandó quitar la cadena. De todos los países vecinos y aún de países lejanos venían a su cueva a consultarlo y a pedirle consejos, y las gentes se le acercaban para tocar su cuerpo con objetos para llevarlos en señal de bendición, y hasta le quitaban pedacitos de su manto para llevárselos como reliquias. Entonces, para evitar que tanta gente viniera a distraerlo en su vida de oración, se ideó un modo de vivir totalmente nuevo y raro. Se hizo construir una columna de 3 metros para vivir allí al sol, al agua y al viento. Después mandó hacer una columna de 7 metros y más tarde, como la gente todavía trataba de subirse hasta allá, hizo levantar una columna de 17 metros y ahí pasó sus últimos 37 años de vida. Columna se dice estilos, es griego, por eso lo llamaron Simeón Estilita. No comía sino una vez por semana. La mayor parte del día y de la noche la pasaba rezando. Unos ratos de pie, otros arrodillado y otros tocando el piso de su columna con la frente. Cuando oraba de pie, hacía reverencia continuamente con la cabeza. Un sacerdote le llevaba cada día la Sagrada Comunión. Para que nadie vaya a creer que esto que estamos narrando son cuentos inventados o leyendas, recordemos que la vida de San Simeón Estilita la escribió Teodoreto, quien era monje en aquel tiempo y luego fue obispo de Ciro, ciudad cercana al sitio de los Hechos. Un siglo más tarde, un famoso abogado llamado Evagrio escribió también la historia de San Simeón y dice que las personas que fueron testigos de la vida de este santo afirman que todo lo que cuenta Teodoreto es cierto. La gente acudía por montones a pedir consejos a Simeón el Estilita. Él les predicaba 2 veces por día desde su columna y los corregía de sus malas costumbres. Y entre sermón y sermón oía sus súplicas, oraba por ellos y resolvía pleitos entre los que estaban peleados para amistarlos otra vez. A muchos ricos los convencía para que perdonaran las deudas a los pobres que no les podían pagar. Convirtió a miles de paganos. Un famoso asesino, al oírlo predicar, empezó a pedir perdón a Dios a gritos y llorando. Algunos lo insultaban para probar su paciencia y nunca respondió los insultos ni demostró disgusto por ellos. Hasta obispos venían a consultarlo, y el emperador Marciano de Constantinopla se disfrazó de peregrino y se fue a escucharlo y se quedó admirado del modo tan santo como vivía y hablaba. Para saber que la vida que llevaba en la columna era santidad y virtud y no solo un capricho, los monjes vecinos vinieron y le dieron órdenes a gritos de que se bajara de la columna y se fuera a vivir con los demás. Simeón, que sabía que sin humildad y obediencia no hay santidad, se dispuso inmediatamente a bajarse de allí, pero los monjes, al ver su docilidad, le gritaron que se quedara otra vez allá arriba, porque esa era la voluntad de Dios. Murió el 5 de enero del año 459. Estaba arrodillado rezando, con la cabeza inclinada, y así quedó muerto, como si estuviera dormido. El emperador tuvo que mandar un batallón de ejército, porque la gente quería llevarse el cadáver
cada uno para su ciudad. En su sepulcro se obraron muchos milagros, y junto al sitio de esta columna se construyó un gran monasterio para monjes que deseaban hacer penitencia. Señor Jesucristo, haz que como Simeón el estilita, recordemos todas aquellas palabras tuyas. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Y que nos dediquemos también a ofrecer penitencia por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Amén. Señor Dios, dichosos quien confían en ti. Salmo 83. Esta fue la historia de San Simeón Estilita. Y como les decía, mis hermanos, no es porque las personas quieran a veces hacerse daño en su cuerpo solamente por hacerse daño. No. Él lo hacía porque quería quitarse todo pecado o todo modo, mis hermanos, que a veces nos viene a la mente, que pensamos en hacer daño o tenemos malos pensamientos sobre otras personas, a veces sobre mujeres. Y todo eso él lo hacía para que no le llegara esa tentación. Las tentaciones nos llegan continuamente. Y este hombre hacía su penitencia para eso, para que las tentaciones no vinieran a él. Por eso se la pasaba rezando, pidiendo a Dios por los pecadores y por sus propios pecados. Que yo no creo que este hombre haya pecado como nosotros pecamos hoy en la actualidad. A nosotros se nos viene un pensamiento malo a la mente y rapiditamente lo llevamos a cabo. Y esto no debe de pasar, hermanos. Las personas que lo buscaban para darles consejos. Los consejos que él les daba cambiaba totalmente a las personas. Miren, este hombre de Constantinopla, que era gobernador de allá, de esa ciudad, vino disfrazado para escucharlo. Y cuando escuchó cómo hablaba este hombre, creyó en realidad que era un santo. Y los obispos y sacerdotes que venían también ante él para que les diera un consejo, los consejos que él daba cambiaban el modo de pensar o el modo de ser de aquel sacerdote o de aquel obispo. Porque no todos en la viña del Señor son buenos, aunque sean sacerdotes. Y estos hombres cambiaban su vida. Lo que hagamos nosotros, mis hermanos, si queremos hacer penitencia, hagámosla. No es malo hacer penitencia. Fíjese los días que duró él sin comer. 40 días y 40 noches sin comer. Ni beber agua no es fácil. Aquel sacerdote, aquel anciano que le dijo que lo podía hacer, pero que le iba a dejar unos panes y una jarra de agua para que si se sentía totalmente debilitado, comiera y bebiera. Pero ya los últimos días ni siquiera se acordó de lo debilitado que estaba. Se desmayó y este anciano vino y le empapó los labios con un algodón, con agua, y le dio pan de comer y recobró sus fuerzas. Y todas las demás cuaresmas pasaba lo mismo, sin comer ni beber. ¿Quién de nosotros somos capaces de hacer algo así como este hombre? Nadie, hermanos, porque nadie tenemos la fuerza ni la voluntad de llevar a cabo estas cosas. Si la tuviéramos, lo haríamos por amor a Dios, pero no lo hacemos porque a veces somos cobardes. No podemos realizar tales cosas porque no tenemos el espíritu como aquellas personas lo tenían. Si lo tuviéramos, lo haríamos y estaríamos mucho más cerca de Dios, pero no lo estamos porque no nos atrevemos. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pase un feliz día. Bendiciones.